Hola, yo soy Juan y esto es Clases con Juan. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de El ICFES tiene un pre-ICFES. Y vamos a solucionar 5 preguntas de lectura crítica, que fue la materia por la que ustedes votaron en Instagram. Entonces, comencemos. Responda las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Tenemos el texto titulado El fin de la soledad. En este punto les sugiero que pausen el video o se dirijan a la descripción donde encontrarán un documento con todos los textos y preguntas que trabajaremos. Pregunta número 1. En el último párrafo, la expresión celebridad en miniatura se acerca en significado a. Tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 1. Acá nos dicen, en el último párrafo, la expresión celebridad en miniatura se acerca en significado a. Ojo con esto, siempre cuando estamos hablando de información explícita nos piden significado de palabras, de expresiones, como en este caso, pero estamos hablando de un significado en contexto. ¿A qué voy con esto? No se queden solo con la palabra, sino que devuélvanse al texto y miren en dónde está y comprendan muy bien el contexto en el que se está utilizando esta expresión. Entonces, si nos vamos acá al último párrafo, entonces dice, acá está la palabra celebridad en miniatura. Sin embargo, como ya lo dijimos, vamos a tener en cuenta el contexto en el que se dice. Entonces, más o menos desde acá. Vamos a ver lo que dice. Un constante flujo de contacto mediado, virtual, imaginario o simulado nos mantiene conectados en el enjambre electrónico, aunque el contacto, o por lo menos el contacto persona a persona, resulta cada vez menos importante. Ok, eso es fundamental. Parece que la meta ahora es simplemente ser conocido, convertirse en una especie de celebridad en miniatura, que acá es importante porque esto nos dice, no tiene que ver con el contacto persona a persona. Listo. ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuántas personas leen mi blog? ¿Cuántas entradas aparecen en Google con mi nombre? La visibilidad asegura nuestra autoestima y se vuelve un sustituto del contacto real. No hace mucho era fácil sentirse solo, ahora es imposible estarlo. Bueno, con esa conclusión termina el autor. Entonces, pues vamos a ver las opciones. Dice, persona que es popular en las redes sociales virtuales, pero no en las reales, tal cual. Esa sería la opción correcta, a eso sería a lo que se acerca más el significado de celebridad en miniatura en este caso, ¿no? Porque recuerden que tenemos que ver el contexto y analizarlo muy bien. Entonces vamos a mirar las otras opciones, pero pues ya para descartar, dice, réplica realizada en pequeña escala de una celebridad de los medios reales, no porque si es una réplica, aunque sea en pequeña escala, también abordaría los medios reales. C, persona que aparece en un reality o en un show de televisión como el de Oprah, tampoco. Esto es, digamos, como un escenario que el autor describe al principio del texto, pero no. Y de persona que solo es famosa en su barrio o municipio, pero no fuera de él. De nuevo, estamos hablando de las redes sociales. Listo. Importantísimo acá. Comprendan la expresión o la palabra en contexto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y segundo, siempre, por favor, sobre todo en lectura crítica, bueno, en realidad sobre todo no, en todas las materias, pero hagan especial énfasis en lectura crítica y en competencias ciudadanas. Siempre lean todas las opciones, no importa que la A sea la correcta, lean la B, la C, la D, para ver que no estén cometiendo ningún error. ¿Por qué? Porque si encuentran ustedes 2 opciones que sean correctas, es porque algo están haciendo mal. ¿Listo? Pasemos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la tesis principal del texto? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 2. Nos dicen, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la tesis principal del texto? Entonces, ojo acá. Tesis principal del texto. Recordemos que la tesis principal es equivalente a la idea principal. Y estamos hablando de un texto argumentativo, entonces acá es importante recordar un tema de lectura crítica fundamental que es estructuras de textos. Recordemos la estructura básica de un texto argumentativo. Bueno, primero su objetivo es convencer o persuadir. ¿De qué nos quiere convencer? De aquello que defiende en su tesis o idea principal. ¿Cómo es esa estructura? Bueno, pues tenemos un título claramente que está relacionado con el tema que vamos a tratar. Después tenemos un primer párrafo donde suele ubicarse el contexto, pues para que el lector se ubique de qué estamos hablando, y también la idea principal, aquello que vamos a defender.
Después desarrollamos quizás 2, quizás 3 párrafos con argumentos y a la final tenemos un párrafo con conclusiones. Y ojo acá, estas conclusiones retoman lo que yo dije en la idea principal. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Una conclusión siempre parte de la idea principal. Entonces lo que yo hice en este texto fue subrayar. ¿Listo? Acá tenemos el texto. Entonces yo subrayé la idea principal y pues también una conclusión. Que eso me puede ayudar, porque nos piden que identifiquemos esa tesis principal. Entonces bueno, yo subrayé al principio y al final para identificarla de manera adecuada. El autor se pregunta por qué es lo que quiere el yo contemporáneo. Dice que quiere ser reconocido, quiere estar conectado. Ojo con esto que es importante, quiere visibilidad. Y que si no puede hacerlo ante millones de personas como en ciertos escenarios, pues ante cientos de ellas en Twitter o Facebook, es decir, redes sociales de internet. Y que esa es la característica que nos vuelve reales ante nosotros mismos. Y esto es importantísimo, que nuestro gran pavor, el gran pavor contemporáneo hoy en día, es el anonimato. ¿Listo? Y veamos la conclusión del final. Dice que no hace mucho era fácil sentirse solo. Ahora es imposible estar. Recuerden que la conclusión retoma la idea principal. Entonces digo, bueno, a partir de eso, si yo veo todas las opciones y las leo, pues veamos que la que mejor encaja ahí es la opción A. Porque dice, al hombre contemporáneo se le dificulta cada vez más estar solo, como dice ahí en el azul que están observando, debido al auge de las redes sociales en internet y el deseo de visibilidad, como nos decían en un principio. Entonces esta sería la opción correcta. Pero veamos las otras opciones, porque recuerden, siempre hay que leer las otras opciones. Entonces nos dice la opción B. Dado que las ciudades han crecido y las madres han tenido que salir a trabajar, la familia contemporánea es cada vez más pequeña y disgregada. Ojo con esto. La tesis o idea principal es aquello que queremos defender. El autor no presenta eso como algo que quiere defender. Simplemente es un hecho, como lo coloqué acá en amarillo, donde lo estoy subrayando, hace parte de los hechos que ayudan a explicar este fenómeno. ¿Listo? Entonces no es la tesis. ¿Listo? Opción B, descartada. Opción C. La soledad nos da autoestima, permite descubrirnos y escapar de la asfixia que provoca la creciente masa humana. Ojo, la tesis principal no puede ir en contra de aquello que yo digo. ¿Listo? Entonces, bueno, claramente por lo otro que vimos, esta no es, pero por si acaso quedan dudas. Vean, acá dice, la visibilidad asegura nuestra autoestima. Entonces, la opción C va en contra de eso, descartada. Y la opción D le pasa lo mismo, vean lo que dice. El hombre contemporáneo da tanta importancia al contacto persona a persona como al contacto virtual en las redes sociales. No, acá dice, el contacto persona a persona resulta cada vez menos importante, entonces descartada. ¿Qué es importantísimo aquí? Que ustedes sepan identificar claramente la tesis, pero también que sepan identificar cómo la estructura de un texto argumentativo, ¿sí? En qué parte se ubica cada cosa. Y acabo de responder algo que me suelen preguntar. ¿Qué hago? ¿Leo primero el texto y después las preguntas? ¿Leo primero las preguntas y después el texto? Eso es lo que yo hago. Primero hago un escaneo rápido del texto para ubicar dónde está la información importante, para saber qué me dice cada párrafo, y ahí sí me voy a las preguntas. ¿Por qué? Porque yo sé que apenas esté en una pregunta pues me tengo que devolver, y esa lectura rápida no les va a quitar más de un minuto. Entonces ahí va mi consejo, pero si bien no les va a quitar más de un minuto, también les permite ubicarse y saber en dónde está la información. ¿Listo? Ese sería mi consejo para este tipo de textos. Pasemos con la pregunta número 3. Responde las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información. Tenemos un cómic del libro ¿Cómo se hace un cómic? El arte invisible. Pregunta número 3. Considere la siguiente viñeta. Tenemos la viñeta y nos dicen: en este recuadro, los lentes del personaje representan. Tenemos las opciones. Bueno, vamos con la pregunta número 3. Acá nos dice que consideremos la siguiente viñeta. Nos dice la viñeta que dar con el equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco es crucial para todo creador del mundo del cómic. Ojo acá, nosotros tenemos que ubicar dos cosas. Primero, ¿cuál es la relación entre este texto que vemos ahí y la imagen? Y segundo, acá nos preguntan, en este recuadro los lentes del personaje representan. Si yo aplico mis conocimientos, yo sé que este es un símbolo de equilibrio, del yin y el yang. Digo, bueno, puede ser por ahí.
Y si yo voy a ver cómo se ubica, que es el tercer paso, cómo se ubica esta viñeta dentro de todo el cómic, él lo que está haciendo es que paso a paso va sustrayendo información. Y nos dice que es crucial dar con ese equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco para todo creador del mundo del cómic. Entonces nos está hablando un poco del equilibrio de la información que hay, que no sea ni tanta ni poca información. Y si nos damos cuenta aquí en las opciones, pues la opción que me representa eso que nos están diciendo ahí sería la opción A, que nos dice: la armonía narrativa que un autor a fin de evitar carencias o excesos de contenido debe plasmar en su cómic. Esa es la opción correcta. Miremos las otras simplemente para descartar. Dice la opción B: la visión doble que deben tener los autores de los cómics para poder ver sus creaciones desde su punto de vista y desde el punto de vista del lector. Ojo, no. Esto lo habla después, pero en este momento estamos hablando de una armonía o un equilibrio en cuanto a la cantidad de información. Opción C: la gran capacidad imaginativa y creadora, como se explica en el texto, es un elemento crucial para todo creador del cómic. Que no, que estamos hablando del equilibrio de la cantidad de información. Y finalmente, la simetría contextual. Ok, acá en simetría puede haber cierta confusión, que debe existir entre los elementos gráficos y textuales que conforman el relato de un cómic. No, de nuevo, estamos hablando simplemente del equilibrio de la información y no de la relación que existe entre las imágenes y lo que dice el texto. Entonces la opción correcta es la A. Pasemos con la pregunta número 4. Pregunta número 4. Considere la siguiente secuencia del cómic. Tenemos la secuencia: teniendo en cuenta el resto del cómic, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la secuencia anterior? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 4. Vean, en principio esta pregunta sí me causó ciertas dudas. Sin embargo, ya ahorita las vamos a discutir. Dice: considere la siguiente secuencia en el cómic. Tenemos el cómic y la secuencia de viñetas, donde pues tenemos que Daisy le dice a Carl que no puede salir con él esa noche. Él después se pregunta por qué va a hacer, toma una bebida, se estrella y muere. Dice así: teniendo en cuenta, ojo acá, el resto del cómic. Es decir, yo tengo que ver cómo esta serie de viñetas se conecta con el resto de la información que me están dando en el cómic. Eso es importante. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la secuencia anterior? Entonces estamos hablando de una secuencia, es decir, de una serie ordenada de elementos. Miremos entonces la opción A. Al no poder salir con una amiga, Carl decide tomarse unos tragos, ok, y bajo efectos del alcohol maneja, se estrella y muere. Secuencialmente yo podría decir que lo está haciendo bien. Ok, entonces no pudo salir con su amiga, se pregunta por qué va a hacer, se tomó los tragos como nos dice ahí, y bajo efectos del alcohol se estrelló y murió. Secuencialmente podemos decir que está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto de bajo efectos del alcohol? Bueno, si nos devolvemos acá al cómic en general, yo se lo subrayé de hecho, tenemos una historia que se cuenta 3 veces en este caso. Y siempre aparece la mamá diciéndole a él: prométeme no conducir si bebes, prométeme no conducir si bebes. Incluso acá cuando solamente tenemos 2 viñetas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque de una u otra forma eso nos puede dar una conexión. En el momento que me dicen acá que él decide tomarse unos tragos, yo digo, bueno, tiene conexión con lo que dice su mamá. Y que también bajo efectos del alcohol maneja, se estrella y muere. Ok, tiene esa conexión. Bien. Por ahora dejémosla ahí en espera. La opción B, al igual que la opción D, veamos un momento. La opción B dice que al ser rechazado por una mujer, ok, él no sabe qué hacer con su vida. Bueno, creo que ya estamos hablando de que es un poco distinto decir o preguntarse qué voy a hacer ahora a no saber qué hacer con su vida y toma la decisión de suicidarse. Claramente esta no es la opción correcta, porque primero no sigue la secuencia del todo y segundo, no tiene conexión con el resto del cómic. Y la opción D, al ser rechazado por una mujer, ok, Carl resuelve manejar a toda velocidad y termina por estrellar su carro contra un árbol. Bueno, ¿acá dónde está la bebida? Esa es la pregunta. ¿Listo? ¿Dónde está la bebida? Que es importante. Entonces esas 2 opciones quedan completamente descartadas. Nos queda la opción C, que fue aquella donde se pueden generar, digamos, ciertas dudas. Dice: al no poder salir con una amiga, ok,
Carl se estrella y muere debido a que se distrae con una bebida mientras conduce camino a casa. En este yo tengo un problema, y es que yo no puedo concluir, o yo no puedo decirles, bueno, está manejando el orden cronológico de manera adecuada, porque las viñetas no es que se presenten así. Entonces ahí me deja con una duda. Y segundo, dice que se distrae con una bebida mientras conduce camino a su casa. ¿Qué tanta conexión hay entre eso y las otras viñetas que nos presentan? Ahí está la cuestión. Entonces, a ese respecto, pese a que genera cierta duda porque pues habla en términos generales, yo la descartaría. ¿Listo? Y escogería la opción A. ¿Qué dice la opción A? Tal cual, al no poder salir con una amiga, Carl decide tomarse unos tragos y bajo efectos del alcohol, lo cual tiene conexión con lo que decía su mamá, maneja, se estrella y muere. ¿Listo? Entonces consideraría que esta es la opción correcta. Listo. Cuéntenme por favor sobre esta pregunta, que sí me interesa conocerlo. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué otra opción ustedes defenderían? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les genera dudas, y también de qué otra manera lo argumentarían, porque es un ejercicio interesante escuchar los distintos puntos de vista que tienen ustedes respecto a este tema. ¿Listo? Pasemos con la pregunta número 5. Responda las preguntas 5 a 8 de acuerdo con la siguiente información. Considere los 3 textos que siguen. Tenemos los textos. Recuerden que también los pueden encontrar en la caja de la descripción. Pregunta número 5. Considere los siguientes enunciados. Primero, la buena educación exige tiempo, aplicación y gastos, y no puede, por ende, ser adquirida por aquellas personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo. Segundo, digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, pero no digan que es una virtud. De las siguientes opciones, ¿cuál describe mejor la relación entre los enunciados 1 y 2? Tenemos las opciones. Vamos con la pregunta número 5. Entonces, acá nos dan 2 enunciados y nos piden que encontremos qué opción describe de mejor manera la relación entre ambos. ¿Qué les recomiendo? Pues devuélvanse al texto y ubiquen dónde están estos enunciados para entender un poco esa relación. Vean. Acá tenemos 2 enunciados, ¿no? Entonces acá tenemos el 1 que dice la buena educación exige tiempo, aplicación y gastos, y no puede por ende ser adquirida por aquellas personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo. Y nos dice el enunciado 2, digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, pero no digan que es una virtud. Esos son los 2 enunciados. Ahora bien, si se dan cuenta, van por la misma línea. Están diciendo básicamente que el trabajo nos obstaculiza hacer cosas o que es una necesidad dolorosa. Entonces, podemos eliminar estas opciones. La opción D, porque no es un ejemplo en contra, ¿sí? Podría ser un ejemplo quizás, más no en contra. Y la opción C, que dice el enunciado 2 expone la antítesis de lo expresado por el enunciado 1. ¿Por qué razón no? Porque es que la antítesis plantea lo contrario a la tesis, o lo contrario a lo escrito, en este caso por el enunciado 1, o plantea un caso donde eso no se presenta. ¿Listo? Entonces no viene siendo la antítesis. Finalmente sabemos que uno funciona como una razón a favor del otro. La pregunta es ¿cuál? Bueno, hay una forma de identificarlo, y es que básicamente si yo hablo de una razón a favor, yo puedo estar hablando de quizás una prueba, podemos decir que algo que lo refuerce, algo que me demuestre que lo que estoy diciendo en el primer enunciado es cierto, ¿sí? Entonces, si yo me doy cuenta, ¿cuál funciona a favor de cuál? Pues vean, el 2 podría ser mi enunciado principal y el 1 vendría siendo la razón a favor de. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Porque es que el 2 dice, digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la vida, pero no digan que es una virtud, ¿sí? Ahora, acá nos está dando un caso en particular, nos están diciendo, vean, les muestro o se los demuestro de esta manera. Por ejemplo, la buena educación exige tiempo, aplicación, gastos, y no puede por ende ser adquirida por aquellas personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo, ¿listo? Entonces, eso sería un caso
donde se muestra que el trabajo es una necesidad dolorosa más no una virtud. Y a ese respecto, si pues miramos las dos opciones, claramente tendríamos que anotar entonces que la opción correcta sería la opción A, que dice que el enunciado 1 funciona como una razón a favor del enunciado 2. Pues bueno, chicos, eso sería todo en esta ocasión. Espero que les sea claro. Ya saben, espero acá sus respuestas, comentarios pues de la pregunta 4. Los invito a que sigan las redes sociales de Clases con Juan, que están acá abajo: Facebook, Instagram. Y que en Instagram nosotros estamos haciendo algo interesante, y es que siempre les pregunto por ahí de qué quisieran que fuese el otro video, es decir, de qué materia. En este caso ganó lectura crítica y por eso hicimos el video de lectura crítica, así que los invito a que me sigan allá. También estoy subiéndoles tips de inglés, entonces pues nada, por ahí nos estamos viendo. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal y denle un like. Nos vemos en una próxima. Chao.